Cristo, ¿ya? Es una pincita más fina, más delicada, es muy pequeñita, ¿no? Es como una Kelly, pero mucho más chiquitita, que casi tiene todos los dientes, todas las ranuras llenas en la mandíbula, ¿no? Si ustedes ven, tienes un mango largo, una cremallera ancha, pero la punta es muy finita. Las mandíbulas son bien pequeñitas, ¿no? Entonces, para estructuras más finas. Para nos da el pinzado y oclusión también, mucho más pequeña de todas las pinzas, estriado en toda la mandíbula, ¿ya? Y nos sirve para el pinzado, la oclusión, el cierre de vasos pequeños. Usado mucho en cirugía plástica, cirugía de cabeza y cuello, cirugía de tiroides, en cirugías que son, ¿no?, un espacio mucho más delicado, mucho más pequeños, y tenemos que maniobrar con mucha más delicadeza los tejidos, ¿no? Para no lesionar, no perforar, son vasitos mucho más delgaditos, por ejemplo, ¿no? Con un diámetro pues de 1 o 2 milímetros, entonces no podemos usar una pinza mucho más grande, ¿ya? Luego tenemos la pinza krill, ¿ya? Es una pinza igual que no se usa mucho, más esto lo usan los ginecólogos también, ¿no? Es muy parecida a la gine, ¿ya? Una pinza más larga que también tiene las mandíbulas más estiradas, más de mayor longitud, ¿ya? Que es una pinza hemostática también, que puede ser recta o curva, que nos va a dar oclusión para ocluir el sangrado, una disección Roma en estructuras más profundas, ¿no es cierto? Cuando tienes que, por ejemplo, operar pues un retroperitoneo o un recto superior, ¿no es cierto? Un fondo de saco de Douglas por ahí, entonces tienes que usar una pinza más larga con la mandíbula más larga para hacer una disección mucho más precisa en esa zona, ¿ya? Luego tenemos una pinza que se llama la pinza Mixter, y como ven acá, ¿no es cierto? En la foto es una pinza que tiene igual, ¿no? Los aros, el cuerpo, ¿ya? Pero la mandíbula es diferente, es una mandíbula curva que tiene todas las líneas ocupadas y tiene una pequeña puntita en algunos casos también, ¿no? No todos tienen esa punta, pero es la variación de la Mixter, ¿ya? Nos da pinzado y oclusión. Tiene una angulación de 45 grados en la parte alta para ligar vasos. Es muy útil para la ligadura de vasos. Solo son pinzas largas, no hay pinzas pequeñas en estas, ¿ya? Y para ligadura de profundidad, entonces como son pinzas más largas y tienes una angulación, entonces te va a servir mucho para pasar un hilo en esas estructuras, con esas características de tejido, nos va a servir bastante este tipo de pinza, ¿no? Se usa en cirugías oncológicas donde hay bastante ligadura de vasos, ¿no? Entonces puedes usar con bastante frecuencia esta pinza. Luego tenemos la pinza Adson, ¿ya? Que es una pinza, la pinza de Adson, porque hay varios Adson, ¿ya? La pinza de Adson es una pinza tipo hemostática que nos va a ayudar al pinzado en angulaciones de pared, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá es una pinza larga también que tiene normalmente la punta media doblada, media angulada, con las lineecitas en la parte de la mandíbula, también un poquito más separadas que las otras anteriores que hemos estado viendo, ¿ya? Para angulaciones y para poder ligar también. Luego tenemos la pinza disección de Adson, que es diferente, como les decía, ¿ya? Que es una pinza mucho más chiquitita, mucho más fina de la pinza de disección normal, ya que esta la vamos a usar en casos de cirugías especiales, pequeñas, ¿no? Igualito en cirugías por ejemplo, de cara, de cabeza y cuello, en tejidos más delgados, ¿no? Entonces, puede ser Adson también sin uña o con un pequeño ranura que son los dientes, ¿no? Entonces, nos sirve para levantar el tejido y la sujeción, para levantar, por ejemplo, la piel, para levantar la ponedrosis, ¿ya? Puede ser con diente o sin diente, con uña, sin uña, ¿no? Que es muy finita, es muy puntiaguda también. Entonces hay que tener un poco de cuidado en las zonas donde pueden dañarse el tejido. Para tejidos mucho más delicados, mucho más finos, y nos sirve para levantar tejido que puede perforarse, ¿no? Al levantar el tejido que puede perforarse, una víscera hueca. Entonces, por ejemplo, vamos a usar esta Adson, ¿no?
sin diente, obviamente, porque si vas a intentar levantar un intestino, un colon, con una que tiene diente, como es tan finita, se puede perforar. Así que tienes que tener mucho cuidado, solamente usarlo en caso necesario. Luego tenemos la pinza de disección simple, que es la que usamos todo, la que tenemos en nuestros sets de sutura y todo lo demás, lo que tienen ustedes. Ya, si ustedes ven la pinza, pues tiene una longitud que puede ser pinzas más largas, más pequeñas también, ya. Nos ayuda para la sujeción de tejido, pueden ser grandes o pequeñas, y ayuda en la sutura de los tejidos delicados. Igual puede ser importante para manejo de piel, de repente, de tejido celular subcutáneo, ¿no? Tejidos que se pueden desgarrar a veces, ¿no? Entonces, hay que agarrar bien también esta pinza. Se agarra normalmente de la parte media y un poco más tirado para atrás, no muy adelante, ¿ya? Entonces, hay que también aprender a agarrar bastante bien esta pinza. Luego tenemos la pinza de disección con diente, ¿ya? Entonces, es la misma que la anterior, pero esta ya tiene el diente o la uña. Nos da la sujeción. Puede ser también grandes o pequeñas, y ayuda en la sutura de tejidos gruesos. Acá, como vemos, la distribución del diente es para cerrar bien, ocluir bien cuando vamos a hacer una sutura de piel, por ejemplo, una sutura de un tejido mucho más grueso, como de repente una aponerosis, un músculo, ¿ya? Entonces vamos a usar esta pinza porque no va a haber mucho problema, ¿no? De que se desgarre y más, son tejidos mucho más gruesos. Tenemos que ver cuándo pedir a la enfermera. O sea, cuando te pasen la pinza tienes que decir qué pinza, qué tipo de pinza estás solicitando. Luego tenemos la pinza de disección single, que realmente es una pinza que no se usa mucho, pero tiene un uso especial para tejido delicado, tejido intestinal, colon, estómago, porque es una pinza traumática, ¿ya? O sea, para poder levantarlo, porque tiene en la parte alta, ven una ranura que tiene todas las líneas cubiertas, y eso hace de que la tracción sea suave, o sea, no va a dañar el tejido, va a presionar parcialmente y luego el tejido va a volver a su normalidad cuando sueltes. Entonces, digo, es una pinza buena, pero que no se usa de manera rutinaria. Luego tenemos la pinza para campo de tipo Bacchus, que es una pinza muy, muy usada, muy común, ¿no? Entonces seguramente lo han visto en todos los procedimientos o cuando vas a empezar una cirugía. Nos va a servir básicamente para dos cosas. Ustedes han visto esta pinza, una pinza pequeña, ¿ya? Que tiene una forma de curva en la parte alta, en la parte distal, y tiene las dos puntas acá, ¿no? Que no están a la misma altura. Una está un poco más lateral que la otra, ¿ya? Para poder hacer un cierre ya mucho más fuerte, ¿ya? Una pinza que tiene una punta muy filuda. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a agarrar esta pinza, vamos a intentar pinzarlo, un tejido o algo, porque te puedes lesionar. Nos va a servir para mantener aislados los campos, ese es su principal uso, ¿no? Cuando colocas los campos, ¿no? En una cirugía vas a coger esta pinza, vas a aislar el tejido y vas a aislar el campo operatorio que estamos usando. Y para fijar la incisión de los trócares, esto es en cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, haces un corte muy grande para poner los trócares, ¿no? A veces usas un trócar de 5, de 10, pero el corte que has hecho así muy grande y empieza a fugar por los costados, entonces tú lo cierras paralelo al trócar con esto y va a hacer de que ya no haya esa fuga, para que no escape el gas, el CO2, entonces también sirve para estas dos estructuras, o también para poder levantar un tejido grueso, por ejemplo, un paciente muy obeso, que tiene una pared muy ancha, entonces clampas con esta pinza y levantas el tejido para que no puedas dañar ningún tipo de estructura, ¿ya? Luego tenemos la pinza Fester o la pinza de anillo, ¿ya? Es una pinza larga, ¿no? Bastante larga, ¿ya? Que tienes la parte distal igual, una ranura, ¿ya? Y tienes las líneas cubiertas por todo. Es una pinza bastante útil en casi todas las cirugías que se pueden ver. Es una pinza de sujeción y fijación. Puede ser recta o curva para tracción, por ejemplo, de la vesícula, extracción de coágulos, ¿no? Para traccionar
tejido, para hacer lavado también del preoperatorio, no sirve, ¿no? Entonces, pero normalmente esto en el ámbito de cirugía abdominal, pues, por ejemplo, para traccionar la vesícula. Estás operando una cirugía abierta y con esta pinza curva vas traccionando el fondo de la vesícula y no va a lesionarla, no la va a perforar. Extracción de coágulos, por ejemplo, cuando hay mucho sangrado en cavidad, entonces con esto tú abres y cierras la pinza, estás extrayendo también, extracción de cálculos, extracción de membranas, en quiste hidatídico, por ejemplo, también se usa mucho esta pinza, ¿ya? Entonces siempre tenemos que tener esta pinza a la mano porque es bastante útil y bastante usada. Luego tenemos otra pinza que también es bastante usada, la pinza de Alice, ¿ya? La pinza de Alice, como ven, igual acá, la característica de esta pinza es que en la parte más distal tiene así como unos pequeños dientecitos, unas pequeñas ranuritas que se ven acá, ¿no? Hay Alice que son para tejidos gruesos, para tejidos más finos, que se llama la Jute Alice, ya que es la variación, ¿no? Que no es mucho más romo la punta, entonces no va a dañar la estructura. Nos va a servir para levantar, sostener y extraer tejido denso que se va a extirpar, ¿no? Entonces tú estás traccionando, por ejemplo, la aponeurosis, estás traccionando un músculo, estás traccionando un tejido para suturar, normalmente para suturar pared. Cuando ya has terminado tu cirugía, de repente has hecho una toracotomía, has hecho una nefrectomía, ya una apendicectomía abierta, entonces le colocas en herida, ¿no es cierto?, en los bordes de la aponeurosis, esta pinza para traccionar y empezar la sutura, ¿ya? Se puede levantar el intestino, sí, pero con mucho cuidado, solamente poniéndole un clic, como les dije, si pones más, puedes perforar. Y la Jute Alice que les comentaba es para sí, tejidos mucho más delgados, mucho más finos. Luego tenemos otra pinza, que es la pinza de Baycock, ¿ya? La pinza de Baycock, la característica de esta pinza es que en la parte distal, pues es así, forma como una pequeña, un pequeño círculo, un pequeño triángulo, a veces se puede manejar, ¿no es cierto?, ¿no? Para igual levantar tejidos, no va a dañar la estructura, tiene también una hendidura en la parte media, entonces son pinzas atraumáticas, no van a dañar el tejido, ¿ya? Entonces, al ser atraumáticas se puede usar en tejidos, pues obviamente de visera hueca y demás, ¿no? Para levantar, por ejemplo, el apéndice, el colon, el estómago, se puede manejar el intestino, tracción de la vía biliar también con estas pinzas, sostener el páncreas, porque no estamos dañando, o sea, si estamos escuchando, pues son órganos o tejidos mucho más finos, mucho más delicados, que si no usamos estas pinzas se pueden desgarrar, pueden sangrar, ¿no? Entonces puede haber un problema ahí, ¿no? Entonces tenemos que usar esta pinza para traccionar sutilmente, suavemente cualquiera de las estructuras que les he comentado. Luego, tenemos la pinza dual, que es una pinza que no se usa mucho, la verdad. Mire, la característica es que la parte distal es de forma triangular, ¿no? Con todas las líneas cubiertas, ¿no? Básicamente es una pinza intestinal, también sirve para sujetar y retraer tejidos blandos y pesados y pinzar el pulmón. Esto se usa bastante en cirugía torácica, ¿no? En cirugía vascular usamos esta pinza para traccionar el pulmón, para hacer suturas, ¿no?, especiales de pleura, ¿no?, hacer lobectomías y demás, ¿no? En otro tipo de cirugías normalmente no se usa mucho, ¿no? No es una cirugía, no es una pinza muy, muy común que digamos, ¿ya? Luego tenemos la pinza Randall, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es? Una pinza también que no se usa mucho porque tienes básicamente un par de usos, nada más, ¿no? Acá si ustedes ven en la parte baja la característica es que no tiene cremallera, o sea, no tienes cómo cerrarlo herméticamente esta pinza, ¿no? Entonces, tú abres y cierras y ves que en la parte distal tiene esto, ¿no? Dos mandíbulas que están montadas, que tienen una abertura al medio, ¿ya? Y es bastante larga, que puede ser recta o curva, para explorar la vía biliar, básicamente sirve para eso. Para el retiro de cálculos en la vía biliar, que puede ser recta o curva y no tiene cremallera. Entonces es pues una pinza que no se tiene de manera común. Cuando sí vas a hacer una cirugía de una exploración de vía biliar, pues ya vas a pedir esta pinza. Para otra cosa,
no te va a servir básicamente. Luego tenemos el clamp intestinal, que es una pinza más larga, una de las pinzas más largas que tenemos, ¿ya? Es una pinza también que tiene todas las líneas cubiertas en la mandíbula y una mandíbula muy larga. Nos sirve porque es una pinza atraumática también, ¿ya? Es la más larga que hay para ocluir de manera transitoria una estructura tubular y hueca. Entonces, si tú vas a hacer una resección intestinal, entonces tienes que clampar, cerrar el intestino con esta pinza, ¿ya? Y vas a hacer la sección. Cortas y luego haces la anastomosis y ya vas soltando poco a poco esta pinza para que no haya fuga, derramamiento de tejido, contenido intestinal, lo que tú quieras, ¿ya? Entonces, es una pinza que se usa pues, en procedimientos más específicos de anastomosis, sobre todo, ¿ya? Luego tenemos el clamp de tipo bulldog, ¿no? Que es una pinza rara, ¿no? Si ustedes ven la forma, como la están viendo, acá para poder abrir y cerrar, tienes que presionar acá en la parte media. Presionas en la parte media y va a abrir las pequeñas mandíbulas, que son mandíbulas cruzadas en X, y luego va a traccionar y va a cerrar el tejido. Es una pinza hemostática para el control de flujo sanguíneo periférico en vasos pequeños y medianos. Esto se usa en cirugía vascular, ¿no? Cuando tú vas a traccionar, vas a cerrar un poco del vaso, puedes usar este tipo de clamps, ¿no? Que no se usa mucho tampoco, no lo tenemos así a la mano tampoco, ¿ya? Luego tenemos la pinza Satinsky, que es una pinza muy rara, que también tiene un uso muy específico. Si ustedes ven, miren la forma de esta pinza, es una pinza larga, que tiene un cuerpo largo, y de ahí tiene varias angulaciones, ¿ya? Entonces, ves, acá está la parte de la mandíbula, tiene una angulación acá, dos angulaciones acá y tres angulaciones. 1, 2, 3 angulaciones tiene, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve? ¿No? Entonces, ustedes dirán, es una pinza hemostática que nos va a servir para ocluir estructuras vasculares muy grandes, ¿ya? Y es útil en el trauma hepático. Cuando tengamos un trauma hepático importantísimo, hacemos la oclusión vascular del tronco, ¿no es cierto?, del trígono portal. Entonces, vamos a usar esta pinza, vamos a clampar, ¿qué cosa? Va a cerrar la vía biliar, va a cerrar la arteria hepática, ¿ya? Y va a cerrar la vena porta. O sea, todo eso se va a clampar en uno solo cuando tengamos un tipo de un trauma importantísimo, de lesión importantísimo, que nos va a servir para eso, ¿no? Entonces, una pinza que no se tiene a la mano, pero en cirugías de trauma abdominal se tiene que tener para una ayuda importantísima, ¿ya? Luego tenemos la pinza, la tijera de Mayo, que es la que nosotros conocemos, la más común, pues, ¿no? La que tenemos a la mano, ¿no? Una tijera que también puede ser pequeña, puede ser larga, puede ser recta, puede ser curva, ¿no? Esta tijera de Mayo para cortar material o para suturas, ¿no? Sirve también para cortar gasas, hilos, mallas, cables y todo lo demás. O sea, todo lo que vamos a descartar, básicamente, que no sea un tejido, va a hacer este tipo de tijera. La forma correcta de agarrar la tijera también ustedes la tienen que practicar. O sea, no es agarrar por agarrar, no es cortar por cortar la tijera, ¿ya? Entonces tienen que saber usar. El corte normalmente siempre es estirando la tijera, moviendo un poco para que se angule, o sea, doblando un poquito la mano y cortar de costado. No con la punta ni con la parte más distal, casi con la parte medial, ya si es que está bien fila, ya se puede con la punta, ¿no? Entonces tienen que practicarlo ustedes también. Luego tenemos la tijera de Metzenbaum, ¿no? Es una tijera mucho más fina, puede ser recta, puede ser curva, para corte de tejido delicado, para corte de peritoneo, corte de intestino, y también para la divulsión roma. Si ustedes ven, ¿no? Es una tijera que tiene pues la parte más de la mandíbula, la parte más distal, más chiquita, y el cuerpo y la cremallera pues son más largas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso
tenemos que manejar también con mucho cuidado. Es una tijera mucho más fina para hacer la disección de tejido romo, ¿no? Entonces nos va a servir esta tijerita. A veces para disección de bridas, adherencias, ¿no? Para liberación de estas estructuras, con esta tijera pues nos va a ayudar muchísimo. Luego tenemos el separador tipo Parker, ¿ya? El separador de Parker, que es un separador para retracción y exposición. Tiene dos extremos que no son iguales, como ven acá en la foto. Tiene una hendidura en el medio, una parte, una pata más alta y más grande, y una pata más pequeña, ¿no es cierto? Y más delgada, ¿ya? Entonces, también se usa esto para pues, la separación de tejidos, cuando vas a hacer una sutura digamos, de aponeurosis, una sutura de pared, una plastía de pared, ¿no? Entonces se usa bastante eso. Luego tenemos el separador más útil y el más común, el más conocido, el separador de Farabeuf. Nos da la retracción y la exposición, y acá sí tienes dos extremos iguales, ¿no? Del mismo tamaño, igual para separar, pues, ¿no? En cirugía ginecológica, cirugía general, cirugía de cabeza y cuello, en cirugía de mamas, ¿no? En todo prácticamente se puede usar. Es un separador muy útil, ¿no? Hay que ponerle un poquito de presión nada más para poder maniobrarlo de manera correcta. Luego tenemos a la valva maleable, que es un instrumento para separar y exponer. Se va a moldear y tiene de diversos tamaños, o sea, que se pueden acomodar a la forma que nosotros queramos. O sea, tú puedes doblarlo acá en la parte distal, en la parte media, en la parte más proximal. Son más delgados, son más anchos, más gruesos. Cuando tú vas a, por ejemplo, separar un hígado, cuando vas a separar parte del diafragma, cuando vas a separar el útero, ¿ya? Entonces, la vejiga, entonces o el mismo intestino, ¿no? Entonces no va a dañar el tejido, ¿no? Es una valva totalmente moldeable y que no te va a dar más problemas. Es muy útil para la separación y la exposición de los tejidos, ¿ya? Luego tenemos el separador de Rush, que también es muy útil, nos da para la retracción y exposición. Tienes dos extremos diferentes también, pero sin hendidura, uno más grueso y uno más angosto. Para tejidos más gruesos en pacientes obesos, por ejemplo, en un paciente muy grande, muy obeso, no vas a poder separar con un Farabeuf, o sea, no va a ser suficiente. Tienes que usar un separador de tipo Rush para que puedas tener el espacio correcto para la visualización del procedimiento, la cirugía que tú estás haciendo. Luego tenemos un separador de Bollman, que no es muy común, la verdad, muy poco se usa, ¿ya? Por la forma que tienen, ves, es como un gancho, un garfio en la parte más distal, muy puntiagudo, muy peligroso, ¿ya? Para separar y exponer tejidos mucho más duros, para separar más tiempo. Entonces acá, por ejemplo, si tú tienes que separar un par de segundos, con el separador Rush, el Farabeuf es más que suficiente. Si vas a demorar mucho tiempo una cirugía exponiendo, separando, usas este separador porque se va a enganchar, o sea, acá lo vas a clavar básicamente
Muy bien, chicos. Milagros. Todo claro, doctor. Ya, nadie tiene ninguna duda. Doctor, buenas noches, una consulta. Sí, dime. ¿Las gasas que se usan en cirugía se consideran material o instrumento de hemostasia? No, 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 no. Las gasas, este, son materiales blancos, de tejido blanco, o sea, gasas, compresas, apósitos, o sea, tú lo puedes usar para comprimir, ¿no es cierto? O sea, tú una gasa sangrado, ¿no? Se te está desgarrando en vez de dar o ponerle muchos puntos y demás, vas a comprimir con una gasa, una compresa y te sirve de manera hemostática, pero no es pues no está dentro de la clasificación, ¿no? O sea, son instrumentales dentro del que se maneja. Ya eso no es que hemos entrar. Está bien, doctor, gracias. Nadie más. Nada. Bueno, me traje a ver quién hacer la exposición ya y contigo. Hasta luego. Buenas noches.